La orden ministerial de 9 de abril del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana incorpora por mandato del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo el programa de ayudas para minimizar el impacto social y económico del COVID-19 y para ello sustituye el programa de ayudas para personas en situación de desahucio que ya venía operando por un programa de ayuda para las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables. Y también modifica puntualmente el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler y todo ello para poder adaptar el plan de vivienda a la nueva situación y a todas aquellas situaciones obviamente no previstas. Ese plan de vivienda venía operando desde el año 2018, por lo tanto las novedades no son tantas. Pero vamos con el artículo de la discordia, que ha generado cierta polémica en determinados sectores. El artículo 4.3, cuyo título es Solución habitacional, dice al final que la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias. Que, por cierto, es una redacción muy similar a la que ya le daba el decreto de 2018. ¿Significa esto que el gobierno va a expropiar viviendas de particulares? Pues no, rotundamente no. Y tampoco significa que se abra la puerta a la legalización de la ocupación ilegal, como también se ha llegado a decir por ahí. Aunque el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, constitucionalmente hablando, y aunque la propia Constitución dispone en su artículo 128 que toda la riqueza nacional en cualquiera de sus formas está subordinada al interés general, y pese también a que la expropiación es una institución jurídica regulada en nuestro ordenamiento jurídico a cambio de un precio, lo cierto es que en este decreto no se habla en ningún sitio ni de expropiación, ni siquiera de expropiación de uso, y mucho menos de viviendas de particulares. No parece que tuviera mucho sentido tampoco, bajo la premisa de proteger el derecho a la vivienda de un determinado sector vulnerable de la población, el privar a otra persona de su vivienda habitual y tampoco de su segunda residencia, si es que la tuviera. También es importante conocer el tratamiento legal diferenciado que se hace de los particulares y pequeños propietarios respecto de los llamados grandes tenedores de vivienda, que son aquellas personas, empresas y entes públicos que poseen en propiedad más de 10 inmuebles urbanos, sin contar trasteros y garajes, o 1.500 metros cuadrados construidos, lo cual también nos puede dar una pista de cuáles serían los primeros afectados en caso de que el gobierno llegase a implementar algún tipo de política expropiatoria en orden a garantizar el derecho universal a la vivienda. Pero insistimos, actualmente sencillamente no es el caso. Lo que contempla la norma es que las comunidades autónomas puedan hacer uso de las ayudas del plan de vivienda para hacer frente al pago de las viviendas para estas personas vulnerables. En todo caso, con el acuerdo de la propiedad, como en cualquier alquiler normal, y sin que el propietario esté obligado a ceder la propiedad ni el uso de su vivienda, ni siquiera en régimen de alquiler si no quiere. Por lo tanto, no se está interviniendo la propiedad privada y mucho menos sin la voluntad de su dueño. No se trata de una confiscación o de una privación de la propiedad o el uso de la vivienda de un particular para cedérsela a una persona beneficiaria de estas medidas, sino más bien se trata de una cesión voluntaria del propietario al beneficiario para que éste a su vez inicie los trámites para obtener las ayudas económicas que le permitan hacer frente al pago de esa vivienda. El Real Decreto Ley 11/2020 también establece otra serie de medidas en orden a aumentar el parque público de vivienda y de fomento de la adquisición de vivienda para destinarla a ese parque público que pueda dar salida a toda esta clase de problemáticas en torno al derecho a la vivienda y de vulnerabilidad social y económica sin tener que recurrir a medios privados.
Por lo tanto, al margen de las intenciones que puedan tener algunos sectores y que a veces solo intoxican de miedo y confusión a la opinión pública, lo cierto es que afirmar que el gobierno va a expropiar viviendas de particulares o que va a legalizar la ocupación carece de todo rigor jurídico.